Bueno, llegó el momento de hablar de muestra. Muestra es un tema bastante delicado cuando uno trabaja con químicos o con biólogos o con cualquiera experimental, porque una muestra es algo bastante bien definido. Es un pedazo de tejido, es una extracción de sangre, es un conjunto de células. Ustedes seguramente ya tienen una noción de la palabra muestra, pero lamentablemente en esta materia nos vamos a apropiar de la palabra y resignificarla. Lo que tenemos que pensar para nosotros cuando hablemos de muestra es en que agarramos un experimento y lo repetimos muchas veces en idénticas condiciones de manera independiente. Por ejemplo, recién teníamos que cada XY era la duración de la yésima batería. Entonces, en todos los casos lo que teníamos era una variable aleatoria que representaba la duración de la batería y el experimento ese lo repetíamos 10 veces. Entonces, x1 hasta x10 conformaría una muestra de la duración de una batería. O sea, son 10 variables aleatorias y cada una de ellas representa el mismo experimento, por consiguiente todas tienen la misma distribución, porque el experimento se repite en condiciones idénticas, todas tienen igual distribución que denotaremos típicamente con F. Además, las variables van a ser independientes en sentido matemático porque las repeticiones se asumen independientes en el sentido de la vida. Entonces, una muestra para nosotros es un conjunto de variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas. Todas tienen la misma distribución. Ahora bien, como todos tienen la misma distribución, cualquier cosa que dependa de la distribución va a ser la misma para x1, para x5, para x48. Por eso estoy queriendo enfatizar acá en que las probabilidades de las variables aleatorias siempre se calculan de la misma manera y en el fondo coinciden con f de t, siendo f la distribución común de todas ellas. Como todas tienen igual distribución, todas tienen esperanza, todas tienen misma varianza y cualquier propiedad que dependa de las x's a través de su distribución va a ser lo mismo en cualquiera de ellas. Entonces, cuando yo pongo que mongo de xy es igual a mongo de xj, es porque estoy pensando que en realidad mongo de xy, en realidad yo estoy pensando que es un mongo que depende solamente de la distribución de xy y acá estoy usando que todas las xy's tienen la misma distribución f. Estoy usando esta propiedad de idénticamente distribuidas para decir que cualquier propiedad que depende de la distribución de las variables es la misma en cualquier índice. Tenemos entonces ahora la definición de muestra. Muestra son variables aleatorias independientes, idénticamente distribuidas. Estamos diciendo que todas tienen la misma distribución. Atención, no estoy diciendo que todas son normales. Estoy diciendo que todas son normales, pero tienen que tener el mismo parámetro. Que si todas son exponenciales, o Poisson, o binomial, todas tienen que tener el mismo parámetro. Para tener igual distribución no me alcanza con decir cuál es la familia de distribuciones. Puedo tener dos Poissones que sean diferentes porque tienen otro lambda. Entonces, cuando yo hablo de idénticamente distribuidos, tengo que aclarar no solo y entender que no solo la distribución es la misma, sino que los parámetros de cada una de las variables son los mismos. Eso es idénticamente distribuidas. Vamos entonces ahora a seguir trabajando con variables aleatorias, pero vamos a trabajar con variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas, porque lo que queremos entender en este final de clase y en la que sigue es qué pasa con el promedio de variables aleatorias
independientes idénticamente distribuidas. Ese es el objetivo al cual apuntamos. Para eso vamos a empezar a trabajar con el promedio de variables normales. Retomamos entonces a partir del promedio de variables aleatorias normales independientes e idénticamente distribuidas. Es decir, cada una de las variables aleatorias x, y tiene distribución normal y por ser idénticamente distribuidas todas tienen un parámetro en común mu y una varianza en común que denotamos con sigma cuadrado. El hecho de ser independientes me garantiza que cuando considero la suma de estas variables, la distribución es nuevamente normal con parámetros n por mu, n sigma cuadrado. Y por consiguiente, el promedio tiene distribución normal mu sigma cuadrado sobre n. Por si a alguien le queda alguna duda al respecto, les recuerdo que, bueno, acá ya vimos, suma de normales es normales, esto queda n mu n sigma cuadrado. Y ahora voy a usar la propiedad siguiente. Si W tiene distribución normal alfa beta, A por W tiene distribución normal A por alfa, A cuadrado por beta. En particular, yo ya sé que la sumatoria de las x, y tiene distribución normal n mu n sigma cuadrado. Entonces, si a esta variable la llamo W y como A tomo 1 sobre n, puedo concluir que 1 sobre n por la suma de las x, y estoy en el caso anterior, este es mi A y este es mi W, tiene distribución normal, A por, acá tengo que poner la media de W, A cuadrado por la varianza de W. Cuando reemplazo A por 1 sobre n, me queda que A cuadrado es 1 sobre n cuadrado y por consiguiente el promedio tiene distribución normal 1 sobre n por n mu, se me van los n's, 1 sobre n cuadrado por n sigma cuadrado. Se me va el n de arriba y me queda solo el n de abajo. Es decir, acabamos de demostrar que el promedio tiene distribución normal mu sigma cuadrado dividido n. O sea, la varianza del promedio apareció siendo la varianza de una de las variables dividido n, mientras que la esperanza del promedio es el mismo mu en común que comparten todas las mediciones. Esta es la propiedad que acabamos de analizar. La suma es normal n mu, n sigma cuadrado, mientras que el promedio es una variable aleatoria que está centrado en el mismo mu en común que cada una de las mediciones, mientras que la varianza resulta ser la varianza original dividido por n. Entonces, este gráfico lo que va representando es la densidad de la curva normal del promedio. Recordemos que el promedio tiene una distribución normal centrada en mu, pero con varianzas que se hacen cada vez más chicas. La varianza del promedio es sigma cuadrado sobre n. Entonces, todas estas curvas están centradas en el valor mu y lo que vemos es que a medida que n aumenta, las curvas van concentrándose alrededor del mu porque la varianza se va achicando. Entonces, esta es la idea que tenemos de que cuando uno promedia está más cerca de mu que si uno hace una única medición. Grosso modo, lo que estamos estudiando es la dispersión del promedio alrededor del mu es mucho menor que la dispersión del dato inicial. Y cuanto más grande es el número de variables que uno esté promediando, más concentrado está el promedio, más chica es la varianza, más cerca caen los promedios del valor mu. Vamos ahora a cuantificar este hecho que acabamos de representar gráficamente. Vamos a entender esto de que el promedio se concentra alrededor de mu a medida que n tiende a infinito. Entonces, pensemos por ejemplo en este ejemplo donde las variables son normales con mu 3
y sigma cuadrado igual a 4 al cuadrado. Entonces, en este caso sabemos que el promedio tiene distribución de vuelta normal con media 3 y varianza 4 al cuadrado sobre n. Entonces, a la hora de calcular la probabilidad que nos piden, lo que tenemos que hacer es un ejercicio de estandarización. Como la media del promedio es 3, esta variable ya está centrada. Por consiguiente, para estandarizar, lo único que falta hacer es considerar la raíz de la varianza. Entonces, esta probabilidad que nos están pidiendo acá es lo mismo que pedir que el promedio diste de 3, pero lo que ahora hago es divido por 4 al cuadrado sobre n y divido de los dos lados de la desigualdad por 4 al cuadrado sobre n. Esta es la probabilidad que nos están pidiendo. Y la ventaja es que esto que está apareciendo acá ahora es una normal 0,1 porque está estandarizado. Y por consiguiente, esto coincide con la probabilidad de que el módulo de z sea mayor que 0,01, el raíz de n viene acá arriba y abajo me queda un 4. Entonces ahora, como estoy en el mundo normal 0,1, me grafico mi campana de Gauss centrada, me pongo el 0,01 raíz de n sobre 4 acá y el menos 0,01 raíz de n sobre 4 de este lado, y la probabilidad que necesito calcular queda representada por el área que estoy pintando. Estar del 0 a más de 0,01 por raíz de n sobre 4. Y para calcular esa probabilidad, lo que voy a hacer es integrar en esta región, calcular ese área, y ese área lo voy a multiplicar por 2. Ese área no es otra cosa que 1 menos lo que se acumula con la normal estándar hasta el valor 0,01 raíz de n sobre 4. Con eso tengo la cola a derecha. Y la cola a derecha multiplicada por 2 representa el área que queremos calcular. Llegó ahora el momento de entender qué pasa con esta expresión cuando n tiende a infinito. Entonces, como tenemos todo escrito en términos de la acumulada de la normal estándar, sabemos que la función phi por ser acumulada es una función que converge a 1 a medida que crecemos. Entonces, todo esto de acá se está yendo a infinito cuando n va para infinito, y por consiguiente phi de todo esto está convergiendo a 1 cuando n va para infinito. Entonces tenemos un 1 menos 1 que es un 0, y por consiguiente la probabilidad que estamos calculando acabamos de mostrar que converge a 0 cuando n tiende a infinito. Es decir, la probabilidad de que el promedio diste del valor de 3 en más de 0,01 converge a 0 cuando n tiende a infinito. Esta cuenta que acabamos de hacer, usando como mu el valor 3, podemos perfectamente generalizarla para cualquier valor mu. Más aún, no se necesita siquiera conocer el valor de mu, justamente porque lo que queremos es calcular probabilidades de que el promedio diste de mu, y esto de acá, que esta cosa de acá ya queda automáticamente centrada, porque el promedio va a tener distribución normal mu 4 al cuadrado sobre n, y por consiguiente, al hacer el promedio menos mu, sin tener que saber cuál es el valor de mu, ya sé que eso ya está centrado. O sea que la probabilidad que me están pidiendo coincide con la probabilidad de que el promedio diste de su esperanza estandarizo, dividido por el desvío 4 al cuadrado sobre n, mayor que 0,01 sobre raíz 4 al cuadrado sobre n, y esta probabilidad acabamos de ver que es la probabilidad de que una distribución normal estándar diste del 0 más que 0,01 por raíz de n dividido 4. Y esto recién vimos, es la misma cuenta que recién, es 1 menos 2 por phi de 0,01 raíz de n sobre 4. Lo único que estoy enfatizando con esta cuenta es que el valor de mu
no era importante conocerlo, porque como estoy centrando al promedio, la cuenta vale independientemente de cuál sea el valor de mu. Entonces, reproduciendo el razonamiento que hicimos antes, esto converge a 0 cuando n tiende a infinito. Y por consiguiente, si esto converge a 0, ciertamente se tiene que poder hacer más chico que cualquier cantidad que yo considere con tal de que n sea suficientemente grande. O sea, lo que estamos diciendo es que tiene que existir un n a partir del cual 2 por 1 menos phi de 0.01 raíz de n sobre 4 sea menor que 0.2. Y eso es lo que nos está pidiendo este ejercicio. O sea, lo que nos está preguntando es, si yo me paro acá en un valor mu que desconozco, pero que no necesito conocer, y me paro en mu más 0.01 y me paro en mu menos 0.01, me pregunta a partir de qué momento yo puedo garantizar que el promedio va a estar lo suficientemente concentrado alrededor de mu, de forma tal que la probabilidad de caer afuera sea así de chiquitita. Con n suficientemente grande, yo puedo garantizar que voy a estar concentrado, muy concentrado en mu, y por consiguiente la probabilidad de estar lejos de mu va a ser chica. Bueno, por último voy a escribir exactamente la misma cuenta, pero en lugar de usar 4 al cuadrado como varianza, voy a poner mu y sigma cuadrado. Entonces, lo que estamos viendo es que en este nuevo escenario, el promedio tiene distribución normal mu sigma cuadrado sobre n, y por consiguiente el promedio centrado tiene distribución normal 0 sigma cuadrado sobre n. Y por consiguiente, para resolver la probabilidad que me están pidiendo en términos de una normal estándar, solo me falta dividir por el desvío. Entonces tengo xn menos mu sobre raíz de sigma cuadrado sobre n mayor que epsilon sobre raíz de sigma cuadrado sobre n. Este es el paso de la estandarización. Entonces ahora ya tengo una normal estándar y puedo poner z mayor que epsilon raíz de n sobre sigma. Y entonces esto me queda de vuelta. Estamos ahora siempre haciendo la misma cuenta, ¿no? La normal estándar, epsilon raíz de n sobre sigma, menos epsilon raíz de n sobre sigma. Entonces lo que me está quedando calcular es este área más este área, y eso es 1 menos phi de epsilon raíz de n dividido sigma. Esto me da ni más ni menos que este pedazo de cola, y ahora todo esto lo multiplico por 2. Ahora bien, independientemente de quién sea el valor de sigma y de epsilon, fijo epsilon, fijo sigma, cuando n tiende a infinito, epsilon está fijo, puede ser muy chiquitito, puede ser 0,0000001, pero está fijo, y cuando n tiende a infinito, todo esto también se va a ir más infinito. Y como phi en infinito vale 1, todo esto converge a 0 cuando n tiende a infinito. O sea, lo que estamos mostrando acá es que esto es en escala de la normal estándar. Si miro acá la densidad del promedio, el promedio está centrado en mu, pero yo cuando haga mu más epsilon y mu menos epsilon, las densidades se me van concentrando cada vez más alrededor de mu. Y por consiguiente, la probabilidad de caer afuera me converge a 0 a medida que n va para infinito. Eso es lo que pudimos entender en el caso de promedios de normales. Conociendo la distribución del promedio, fuimos capaces de calcular la probabilidad de que el promedio diste de mu en más de epsilon. Y vimos que eso converge a 0 cuando n tiende a infinito.
acabamos de hacer esta cuenta. Probamos que la probabilidad de que el promedio de normales esté lejos de mu, encontramos una expresión explícita para esa probabilidad. Esta fue una expresión explícita porque conocíamos exactamente la distribución de cada variable y pudimos conocer explícitamente la distribución del promedio. Sabíamos que en este escenario el promedio menos mu tenía una distribución normal 0 sigma cuadrado sobre n. Esto nos permitió calcular probabilidades explícitas y a partir de ello concluir esta propiedad, que la probabilidad de que el promedio esté lejos de mu converge a 0. O sea, si yo me paro en el valor mu, la probabilidad de estar lejos de mu, o sea, de estar de mu más epsilon, mu menos epsilon, la probabilidad de caer o bien por acá o bien por acá, esto cuando n va para infinito se acerca a 0. O sea, todo el mundo o la mayor cantidad de las cosas están pasando acá adentro. Acá adentro es donde tengo probabilidad que se me está acercando a 1, todo converge ahí adentro, mientras que afuera tengo probabilidad que converge a 0. Entonces estamos ahora en condiciones de dar una definición fundamental dentro de la estadística. La definición que estamos dando es la definición de convergencia en probabilidad. Entonces tenemos por un lado IN, que es una sucesión de variables aleatorias, y otra variable que es I, que es la propuesta de límite. Entonces, ¿qué quiere decir para nosotros que IN converja a I en probabilidad? Bueno, quiere decir que la probabilidad de que IN diste de I en más de epsilon, cuando hago la diferencia entre IN y el candidato al límite, la probabilidad de que esa diferencia sea más grande que epsilon converge a 0 cuando n tiende a infinito. En este caso, si la probabilidad de que IN diste de I en más que epsilon converge a 0, es porque IN se está aproximando a I. Y decimos que IN converge a I en probabilidad. Entonces, si recapitulamos un cachitín, lo que estuvimos haciendo recién fue mostrar que si tenemos variables aleatorias normales, lo que acabamos de hacer fue probar que este es el candidato a límite. Fíjense que estamos agarrando como que esto es el IN, este es el I, de la definición de convergencia de probabilidad, de la definición de convergencia en probabilidad. Y entonces, lo que acabamos de probar es, fíjense, la probabilidad de que IN menos I sea mayor que epsilon, es preguntarse por la probabilidad de que el promedio diste del valor mu en más de epsilon, y acabamos de mostrar que esto converge a 0 cuando n tiende a infinito, cualquiera sea el epsilon positivo. Es decir, acabamos de probar que el promedio de normales converge en probabilidad al valor mu, a la esperanza común de cada una de ellas. Para ello usamos que conocíamos explícitamente la distribución del promedio si cada variable era normal. Entonces, en lo que sigue, la próxima clase, lo que hay que estudiar es cuándo podemos garantizar que el promedio converge a la esperanza. Y eso es lo que vamos a hacer la clase que viene.